¿Hay corrupción en los Estados Unidos? Por supuesto que la hay. El tema es el porcentaje. ¿Qué tanto de lo que hay es corrupto o es corrompible? La naturaleza del hombre siempre va a buscar actos fáciles que le permitan fluir. Estamos en el lugar número 113 de 139 países medidos en corrupción. ¿Culpa de quién es? Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Yo creo que es un hecho que todos queremos un país con menos corrupción. Todos los mexicanos estamos en eso. Pero entre que queremos un país menos corrupto, somos parte de lo mismo por dos razones. Una, porque a veces sentimos que pues, eso es lo que hay y hay que entrarle a la corrupción. ¿Para qué? Pues para facilitar un trámite, para evitar algún tipo de castigo, para evitar distorsiones que después de todo nos hagan ruido a nosotros. Y con esto nos defendemos en nuestro pequeño enclave, ya sea grupal, ya sea individual, con la idea de transigir con la corrupción, de ser parte de la misma. Y entonces convivimos con ella, cohabitamos con la corrupción. Por otra parte están el gobierno. El gobierno tendría que ser el rector y el juez de que no hubiera corrupción. Pero para esto, lo que tendría que tener un gobierno de esta naturaleza pues es que tendría que no ser corrupto, ¿no? Es así de sencillo. Y al no ser corrupto, ejercer de una manera estricta el Estado de Derecho. Porque ahí está. Digamos, hay países que nosotros vemos en la perspectiva, se ve aquí en los Estados Unidos, que dices tú, ¿cómo pueden ser tan cuadriculados? ¿Hay corrupción en los Estados Unidos? Por supuesto que la hay. Pero es como el béisbol. El tema es el porcentaje. ¿Qué tanto de lo que hay es corrupto o es corrompible, susceptible a la corrupción? Entonces, la naturaleza del hombre siempre va a buscar actos fáciles que le permitan fluir de la manera más, digamos, con menos variables. Y entonces ahí la corrupción gana. Pero si tú ejerces desde el Estado, en el gobierno, un Estado de Derecho, entonces la situación se vuelve un tanto más rígida y menos franqueable. Y ahí es en donde la corrupción se hace más selectiva, pero también más pequeña. Partiendo de la base, y esto es en lo individual, esto nos toca a cada uno de nosotros, decir, esto que es así, corrupto, no lo acepto. No le entro. El presidente de México se ha ufanado que él, a través de luchar en contra de la corrupción, le ha ahorrado a México miles y miles de millones de pesos. En primer lugar, no es cierto. Y en segundo lugar, lo que uno ahorra con evitar la corrupción no es solamente dinero, no se mide el que haya más o menos corrupción con más o menos dinero gastado por el ejercicio de lo mismo, sino la calidad con la que se vive y el grado de confianza en el que se desempeña uno en un lugar en donde se sabe que prevalecerá la justicia y que todo lo que desde el punto de vista de ley es permitido, entonces que se ejerza. Todo aquello que desde ese mismo punto no sea, entonces simplemente que se prohíba. Pero que lo hagamos todos. Mientras que se ufana el presidente de estas cifras y que muchos mexicanos aquí estamos del lado del espectáculo, viendo como espectadores si hay o no más corrupción en el país, yo pienso que es bueno que lo vayamos viendo. Yo lo veo desde mi perspectiva y digo, por supuesto que México no es un país menos corrupto. Es más, hoy veo en este periodo de México, en este presente, veo un país más corrupto. Veo un país en donde se ejerce mucho menos el Estado de Derecho. Veo a un gobierno mucho más permisivo. Veo asignaciones directas. Hay una opacidad tremenda en las operaciones mismas que se hacen desde el gobierno y con el gobierno. Pero entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Solamente reprobarlo? ¿Solamente juzgar que no están las cosas jalando como debieran? ¿O realmente ser un actor y decir, yo no le entro? Y si veo algo
que es susceptible a lo que yo no quiero, pues entonces lo denuncio. Y muchas personas que vemos actos de corrupción preferimos quedarnos callados para no ser parte del problema. Hacer ruido luego es malo. Y no nos damos cuenta de que no hacer ruido nos hace cómplices de una práctica que en México, tarde que temprano, como en el resto de los países, tendrá que ser desterrado. Yo creo en el futuro y creo en el hombre y creo que aunque la naturaleza humana siempre tiene sombras en medio de las luces, pienso que prevalecerá la luz y que en el futuro el hombre, la humanidad toda, el pleno de la humanidad, tenderá a ser como Dinamarca o como Noruega o como Finlandia, porque esos países nos llevan mucho en el desarrollo de una convivencia sana en la que se han dado finalmente cuenta que el ejercicio de un Estado de Derecho les permite vivir en paz, en concordia, con una convivencia que hace que todos piensen en todos en función de la ley. A México, a nosotros nos falta mucho. Dentro de lo que es el juicio del World Justice Project, estamos en el lugar número 113 de 139 países medidos en corrupción. Casi en el sótano nos encontramos. ¿Culpa de quién es? ¿De López Obrador? ¿De su gente? ¿O de todos? Yo me quedo en el de todos. Pero ¿tú en dónde te quedas? ¿Piensas que eres parte de la corrupción? Y por cierto, si la permites, te digo desde hoy que eres parte de ella. Central FM. Equilibrio.